Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la actividad legislativa. Hoy me acompaña en la presentación de las noticias Valentina Rondón. Valentina, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Un saludo para ti y para nuestros televidentes. La Cámara de Representantes está conmocionada por el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Así es, Valentina. El Congreso de la República, a una sola voz, pide por la recuperación del senador y envía un mensaje a todos los colombianos de amor y reconciliación para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Ahora los invitamos a ver los titulares de esta presente emisión. Bienvenidos. La Cámara de Representantes condenó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y pide la unión de los colombianos para rechazar la violencia y proteger la democracia. Suspensión de la regla fiscal por parte del gobierno nacional generó reacciones de varios representantes que advierten riesgos económicos graves. En redes sociales, representantes condenan aumento de ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara adelantó su trabajo en medio del dolor causado por el acto criminal contra el senador Uribe. Seguimos orando por su pronta recuperación, solidaridad con su familia y rechazo a estos actos de violencia. Uno de los primeros actos que adoptó la plenaria de la Cámara de Representantes en solidaridad a lo sucedido al senador Miguel Uribe fue el de aplazar la discusión y votación de proyectos en la primera sesión de esta semana para dejar que voceros de las diferentes bancadas se expresaran en torno a estos hechos. El dolor es infinito y el alma está desgarrada. Y es que más allá que un político honesto, aguerrido, es cierto, e infatigable, Miguel Uribe es un padre ejemplar, un esposo excepcional, un hijo cariñoso y un amigo incondicional. Voy a radicar un proyecto de ley elevando, o más bien rebajando la edad penal de los 18 a los 14 años de edad. No más homicidios y terrorismo cometidos por menores de edad en este país. Dios ilumine a los profesionales de la salud para que el milagro de la vida se haga realidad en Miguel Uribe Turbay. En la siguiente sesión plenaria, que se inició con una oración interreligiosa por la salud y la vida del senador Miguel Uribe, se aprobó precisamente en último debate un proyecto de ley estatutaria que crea el Banco Nacional de Perfiles Genéticos con el fin de aportar y dar agilidad y eficacia a investigaciones judiciales en materia penal. Lo más importante es que dotamos a la justicia de una herramienta que, digamos, internacionalmente ya es muy reconocida. Si con esa comisión de ese primer delito hubiéramos tenido ese banco de ADN, con el primer niño que Garavito hubiese violado y matado, nos hubiéramos dado cuenta que era él y lo hubiéramos perseguido. La plenaria de la Cámara también aprobó en último debate el ascenso póstumo como tenientes a los 22 cadetes de la policía asesinados años atrás por el ELN en la Escuela General Santander. Uno de los padres envió un mensaje por lo sucedido al senador Miguel Uribe. No nos rindamos ante una guerra absurda como lo vivimos nosotros, ahorita lo está viviendo el doctor Miguel y la familia de él. De esta manera, la Cámara de Representantes realizó su trabajo en medio de actos simbólicos por la recuperación, la salud y el bienestar del senador Miguel Uribe Turbay. El presidente de la Cámara condenó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay e hizo un llamado urgente a la unidad nacional, rechazando la violencia y defendiendo la democracia desde el respeto y la solidaridad. Con un mensaje de unidad y reconciliación, bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde. Como presidente de la Cámara de Representantes, rechazo el atentado en contra del senador Miguel Uribe. Me solidarizo con su familia y oro por la recuperación de este joven líder político colombiano. También rechazo los atentados en las últimas horas en distintas zonas del país, atentados que quieren que reine el miedo y la desesperanza en esta patria hermosa. Colombia es un país que debe estar unido en este momento
Y por eso hago un llamado a los sectores de oposición, al gobierno, a los medios de comunicación, pero sobre todo a ustedes, colombianas y colombianos, a que dejemos de lado nuestras diferencias y nos unamos como nación en un solo llamado. Sí a la paz, no a la violencia. Sí al diálogo tranquilo y no a la polarización. Sí a un país con oportunidades para todos. Desde la Cámara de Representantes, desde las diferencias hemos dado ejemplo de construcción de país. Sacamos adelante importantes reformas sociales pensando en el pueblo colombiano, recogiendo las ideas y las propuestas tanto del gobierno como los sectores de oposición e independientes. Eso mismo esperamos haga el Senado de la República con la reforma laboral, eso mismo esperamos que hagan en la conciliación las personas que tienen dicha responsabilidad. En la Cámara de Representantes se han realizado varias jornadas de oración y actos simbólicos por la recuperación del precandidato presidencial. Una profunda reflexión de país generó el lamentable atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Colombia debe permanecer unida en los momentos más difíciles. Es necesario que nos unamos, que nos respetemos, que rechacemos los discursos que promueven la violencia. ¿Cuál es la única alternativa en contra de la violencia? El diálogo, la conversación, la democracia, las instituciones. No podemos normalizar que el pensar diferente, que el tener ideas para este país que no le gusten a otros, pues termine en balas, termine en las balas, termine en la muerte, termine en la violencia. Y un llamado al gobierno nacional y a todos los actores políticos, especialmente al presidente de la República, quien debe entender que es jefe de Estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa y que le baje el tono. Con actos simbólicos, velatones, oraciones y Eucaristía, se pidió por la salud del senador y candidato presidencial del Centro Democrático. Y aquí lo que hay que hacer es una pausa en el debate político confrontativo y tenemos que ser capaces de construir unos consensos, el presidente y el Congreso. Yo quiero hacer un llamado a todos mis colegas de todos los partidos políticos. El país espera altura de nosotros. No podemos fomentar más división y más odio. Este es el Congreso de la República y aquí hace falta el senador Miguel Uribe Turbay. El país lo necesita. El debate desde las diferentes formas de ver el Estado son indispensables para la democracia. La vida debe estar por encima de cualquier diferencia política. El gobierno nacional aprobó suspender la regla fiscal por 3 años, pese a las voces de varios sectores de su inconveniencia. Desde la Cámara, representantes expertos en temas económicos explican las razones de alarma. La regla fiscal tiene como objetivo asegurar la estabilidad económica y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda decidió suspender por 3 años la medida. Esta decisión ha generado preocupación y debate por las implicaciones en las finanzas del país. Pasamos al mundo del endeudamiento con los gotagotas y pagadiarios, para ser más claro y más contundente. Antes le prestaba la banca multilateral al gobierno colombiano a unos intereses moderados al momento de tú romper la regla fiscal. Y si no lo haces de una manera controlada, si lo haces de una manera muy abrupta, el endeudamiento que vamos a tener de ahora en adelante va a ser extremadamente costoso. Y por supuesto va a repercutir en el gasto público. Tenemos que mirar que el déficit fiscal supera más del 60% del PIB. Igualmente tenemos una situación en los territorios de la baja inversión. Por otra parte, algunos representantes aceptan que la medida se debe para cumplir los compromisos internacionales. Que este gobierno fue completamente responsable pagando una deuda que se tenía con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. También pagando un crédito que obviamente hubo una pandemia, un crédito que sacó el gobierno pasado y que este gobierno ha sido responsable pagándolo. De tal suerte que este gobierno lo que está pidiendo es flexibilización para poder tener una capacidad de endeudamiento y poder hacer inversiones nuevas. La regla fiscal es un mecanismo de autodisciplina financiera establecido por ley y desde el 2021 fue reforzada con el propósito de fijar parámetros que garanticen la sostenibilidad en las finanzas.
La oposición se pronunció frente a la convocatoria de la consulta popular por decreto, firmado en las últimas horas por el presidente de la República, Gustavo Petro. Esto es la oposición en Cámara. Lo que ha hecho Gustavo Petro, Benedetti y Montealegre con su decretazo, al ignorar el Congreso y pasar por encima de la justicia, es la violación más grave al Estado de Derecho en nuestra historia. Aunque ya presentamos varias demandas, sabemos que los fallos pueden tardar y quizás lleguen demasiado tarde. Por eso hoy la responsabilidad recae sobre usted, señor registrador Hernán Penagos. Está entre la presión del poder y su deber con la democracia, y por eso apelamos a su compromiso con la Constitución. Le pedimos que, como lo hace el ministro Montealegre para justificar la excepción de inconstitucionalidad, usted también la aplique, pero esta vez para defender la Carta Magna y frenar un decreto abiertamente inconstitucional. El decreto viola el artículo 104, ya que la consulta popular fue negada por el Senado y así se lo notificó a su despacho el 3 de junio. Además, solo el Consejo de Estado puede decidir sobre la legalidad de la sesión del 14 de mayo. Usurpar sus funciones es una clara violación del artículo 113 sobre la separación de poderes y el debido proceso, según el artículo 29. Violar los artículos 104, 29 y 113 basta para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Señor registrador, si usted detiene esta ruptura del Estado de Derecho, la historia lo recordará como un hombre valiente, digno y demócrata. A instancias del Congreso se conformó la Comisión de Financiamiento para la Ley de Víctimas, clave para garantizar los recursos que permitan cumplir con las medidas de reparación, atención y asistencia a esta población. La Comisión de Financiamiento responde a una necesidad urgente: proyectar con rigor los recursos que permitan cumplir los compromisos del Estado con las víctimas. Y hoy se instala aquí en el Congreso de la República la Comisión de Financiación de la Ley 2421, que es la que establece la articulación entre varias entidades estatales para buscar los recursos económicos y de esa manera poder reparar integralmente a las casi 10 millones de víctimas que tenemos en el registro único. Es un espacio muy importante para nosotros las víctimas, porque realmente es donde se va a revisar cómo se puede fortalecer el COMPES 4031, que es quien tiene los recursos asignados para todo el cumplimiento de los componentes de la política pública para víctimas y los acuerdos de paz. Y es que no es posible hablar de reparación sin recursos. El Departamento Nacional de Planeación ha traído una propuesta de costeo y una propuesta de proyección sobre cuánto costaría efectivamente esta implementación de esta nueva ley de víctimas. Este año se destinan 4.3 billones de pesos para la unidad de víctimas. Este presupuesto se enfoca en la reparación integral, indemnizaciones, atención en salud, orientación y fortalecimiento de canales de apoyo. Aún así, los recursos resultan insuficientes. Lamentamos profundamente que el Ministerio de Hacienda no hizo presencia en esta importante reunión, aún a sabiendas que se iba a tratar el tema del dinero, del recurso, del billete para atender todas las necesidades de las víctimas del conflicto armado. La Comisión de Financiamiento sesionará periódicamente para revisar asignaciones presupuestales, definir fuentes de financiación y velar por la sostenibilidad del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral. Los escombros o residuos de construcción podrían ser utilizados por los municipios para atender emergencias viales y agilizar la recuperación de las carreteras. La iniciativa garantiza sostenibilidad y participación de la comunidad en el proceso. La iniciativa propone que en situaciones de emergencia oficialmente declaradas, los entes territoriales puedan usar materiales como grava, recebo o arena para recuperar la movilidad y garantizar el acceso a servicios esenciales. Este es un instrumento que le permite a los alcaldes mucho más rápido, mucho más eficazmente poder tener acceso a ese material, poder explotar este material para hacer el mantenimiento de las vías como infraestructuras indispensables en casos de emergencia.
Tan solo en Cundinamarca, más de 180 municipios han reportado afectaciones por emergencias viales. Sobre todo a los colombianos de la parte rural, a los campesinos, productores agrícolas, los campesinos que se encuentran muchas veces desconectados precisamente por la falta de arterias, de vías terciarias, y que en época de invierno, repetimos, afecta enormemente esa clase de corredores viales, y por ello la premura, la rapidez, la eficiencia de las autoridades locales administrativas de poder generar estas intervenciones a través de este importante proyecto de ley que les permitirá entonces hacerlo. Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre 2020 y 2024 se registraron más de 4.500 eventos asociados a movimientos de tierra en masa y más de 1.200 emergencias viales en el país, afectando a cerca de 1,8 millones de personas. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara votó positivamente en último debate el proyecto de ley que aprueba el convenio sobre la violencia y el acoso laboral en el ámbito formal e informal. Este fue adoptado en una reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2019 en Ginebra, Suiza. Tiene acciones de prevención y tiene acciones para el abordaje y la eliminación de las violencias y del acoso sexual en el trabajo. No solamente hacia las mujeres, principalmente hacia las mujeres porque pues somos las principales víctimas del acoso sexual. Pero si a un hombre le llega a ocurrir un caso de acoso o de violencia en el trabajo, también lo cubre este tratado internacional. La Escuela de la Democracia Abierta culminó este 9 de junio una nueva edición, con la participación de varios delegados de unidades de trabajo legislativo. La iniciativa busca fortalecer la cultura democrática y la gestión pública en la Cámara de Representantes. Enseñar las bases de ciencias del comportamiento y que las personas asistentes tengan bases sólidas para diseñar soluciones con enfoque de cambio comportamental, es decir, que sean mucho más efectivos cuando diseñan alguna solución o idea para generar cambios de política pública y poder diseñar soluciones basadas en evidencia para lograr cambiar ese comportamiento en el Congreso. En la Comisión Quinta avanza un proyecto de ley que define legalmente el concepto de campesino en Colombia con el fin de dignificar su trabajo y reconocer la importancia de ellos. En la Constitución Política de 1991, la palabra campesino no aparecía por ninguna parte. Con este proyecto de ley estamos buscando que el Estado colombiano tenga en cuenta a los campesinos desde el punto de vista del concepto generalizado, los tenga en cuenta en las políticas públicas y lo tenga en cuenta en todos los programas de educación, de salud, de vivienda, de apoyo al campo, de recreación y al mismo tiempo de seguridad integral. Se agudiza el problema de agua potable en Cartagena. Las fallas técnicas, el déficit financiero y el mal servicio tienen a la ciudadanía en constante racionamiento. La situación fue analizada en un debate de control político en la Comisión Segunda. La empresa de Aguas de Cartagena debió responder por la crítica situación de líquido en la Heroica, que según varios representantes la tienen al borde de una crisis humanitaria y económica. Se pone en riesgo la estabilidad social de la ciudad. La falta de cobertura, fallas en la calidad del servicio y retraso en la atención de emergencias son algunas de las inconformidades de los usuarios. Esto que ha ocasionado que se presenten múltiples daños en tuberías y se ocasione la suspensión del servicio de acueducto en un 60% de la ciudad. El año pasado se presentaron más de 30 interrupciones que no fueron avisadas a la ciudadanía y esto de verdad que está poniendo en riesgo la salud pública, la sanidad y el desarrollo y progreso de Cartagena. Por su parte, el gerente de Aguas de Cartagena presentó cifras que muestran avances en el cambio de algunos tramos de la tubería, pero indicó que la modernización de la infraestructura es a largo plazo y requiere de altas inversiones. El representante tiene razón que el año pasado fue un año atípico, un año en el cual se dieron ausencias del servicio por roturas que se presentaron básicamente en la traída de agua hacia la planta de tratamiento de agua potable, tuberías que vienen sufriendo por temas de remoción en masa, porque básicamente tenemos muchísimos asentamientos en esa zona que están impactando sobre esa tubería y han generado unas roturas. El año pasado fueron roturas que tuvieron unas afectaciones en la prestación del servicio, no solamente de los usuarios que él mencionaba, sino básicamente de toda la ciudad.
con afectaciones que en algún caso pues, afectaron cerca del 50% de los residentes. El debate dejó un mensaje claro. Si no hay soluciones inmediatas, se requiere de la intervención del gobierno nacional. Por ahora, Cartagena sigue esperando que vuelva al agua. Avanzó el proyecto que actualiza la Ley General de Cultura, una iniciativa que amplía las oportunidades para artistas, creadores, sabedores y todos los actores del sector, ajustando la cultura a los cambios sociales del país. La propuesta incluye la expansión de sectores como las artes vivas comunitarias, las culturas emergentes, el arte digital y el turismo cultural que no se encuentran contemplados en la actual ley. Con un enfoque de reequilibrio e inclusión, el proyecto le apuesta a la diversidad identitaria de los 32 departamentos del país. Incluye a las poblaciones, mayor fortaleza a los pueblos étnicos, a la población LGTBIQ+, a las mujeres, es una ley antirracista, anticlasista, tiene beneficio para todo el sector cultural, estímulos, pero también para los periodistas, para los comunicadores independientes, alternativos. Esta iniciativa amplía la financiación de nuevos proyectos, carpeta de estímulo a los artistas, incluyendo beneficios tributarios y la creación del bono cultura. Nuevas realidades como las nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, que para muchos artistas y creativos es una amenaza. Entonces, en general es un proyecto bastante amplio, con más de 80 artículos, que busca actualizar la normativa para un sector cultural colombiano que es brillante, es muy talentoso, pero que también padece muchas dificultades. Ese es el objetivo principal, que nosotros podamos tener en los colombianos una ley general de cultura para que podamos abrir las puertas a las instituciones educativas, al Ministerio de Cultura y a todos los colombianos para poder practicar una cultura que se está perdiendo en nuestro país. Según los ponentes, la denominada Ley que nos une adapta al sector de la cultura a los desafíos del siglo XXI, como el cambio generacional, el cambio climático, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible. Ante el recrudecimiento de los ataques terroristas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, los representantes expresaron en sus redes sociales su rechazo y preocupación por estos hechos. Bienvenidos a Cámara Digital. En sus redes sociales los representantes repudiaron la ola de atentados en Cauca y Valle del Cauca. La representante del partido de la U, Ana Paula García, indicó que, abro comillas, lamento la situación de orden público y la arremetida de grupos armados en el Cauca y Valle del Cauca, que cobraron la vida de varios uniformados y civiles en el departamento. Hago un llamado vehemente al Ministerio de Defensa para proteger la vida de los ciudadanos. Por su parte, el representante por Antioquia, Elkin Ospina, se refirió así a los ataques. Abro comillas, tristes noticias para Colombia. Hoy quedan aún más golpeadas nuestras instituciones y el riesgo para la democracia sigue siendo latente. Rechazo los ataques que han sido perpetrados recientemente en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Valle del Cauca. Finalmente, el representante del Valle, Hernando González, envió un mensaje a quienes realizaron los atentados. Abro comillas, ustedes también tienen familia como el resto de ciudadanos. La sociedad civil no puede ser violentada de esta manera. Solicito un consejo de seguridad urgente. Contener los atentados requiere trabajo unido. Los actos terroristas se realizaron en víspera de una visita presidencial a la capital del Valle del Cauca, en medio del debate por el decreto de consulta popular y nuevas movilizaciones sindicales. Organizaciones sociales, ediles, académicos y habitantes de Bogotá expusieron la situación de inseguridad y violencia que afecta a la capital y presentaron propuestas para devolver la seguridad a las calles. Bogotá no camina segura. A la fecha se han reportado 444 homicidios y los ciudadanos están expuestos a casos de hurto, riñas y extorsión. Las políticas distritales han sido fuertemente criticadas por su baja efectividad. Acá les contamos reacciones sobre este tema. Según cifras del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Giovanni Cristancho, a la fecha se ha presentado un incremento en los homicidios en un 29% por sicariato y microtráfico, 29% por riñas e intolerancia, 5% por hurto
y 3% por arma blanca o de fuego. Es absurdo que la fuerza pública se dedique a cuidar conciertos privados, sacando gran número de policías cuando debería estar atendiendo otro tipo de situaciones de seguridad de los ciudadanos. Aquí en el centro de Bogotá, muy cerca acá al Congreso, en el barrio San Bernardo, se han dado 4 atentados con bombas, con varios muertos y heridos, y hay un disparo de mafias, de ilegalidad en la ciudad. En las áreas donde se está construyendo el metro, en las áreas aledañas, se han denunciado también muchas situaciones de inseguridad. Instituciones plantean los problemas de la ciudad y qué deben hacer las autoridades para controlarlos. Y básicamente lo que hemos encontrado es que la extorsión es un fenómeno al alza en Bogotá, que es un fenómeno que nos preocupa. Los bogotanos nos cuentan si se sienten o no seguros en la ciudad. La percepción de inseguridad en la ciudad ha subido, es evidente, pero creo que también puede estar ligada también a temas que no se hablan tanto en Bogotá, como conflicto armado, bandas criminales y cómo está llegando también el conflicto a la ciudad. Se necesita medida de cultura ciudadana, conciencia social. La propuesta es crear una nueva política de seguridad urbana y que el distrito invierta en políticas de atención social. Jóvenes de todo el país llegaron al Congreso de la mano de la Fundación Domo Paz para vivir la experiencia de ser congresistas. Durante 2 días debatieron y votaron proyectos de temas cruciales para el país. Los jóvenes del país son cada vez más activos, críticos y se interesan por la política nacional. Por eso, el Congreso de la República y de la mano de la Fundación Domo Paz se realizó una nueva jornada de jóvenes al Congreso, programa que lleva más de 20 años enseñando la importancia de la política, la paz y la democracia. La política es un arte y una ciencia y queremos que los jóvenes tengan una cultura en ese sentido, sobre todo en la democracia y la participación y el involucramiento que deben tener para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Y todo esto sirve para que puedan ir a su región y allá también replicar todo esto que nosotros hoy acá les estamos enseñando a través del trámite legislativo, cómo se hacen las leyes, qué es el Congreso de la República. 150 jóvenes de colegios de todo el país tuvieron la oportunidad de recorrer el Congreso de la República, visitar sus históricos salones y vivir 2 días como congresistas teniendo voz y voto en temas fundamentales como la consulta popular, reforma laboral e inteligencia artificial. Me parece muy chévere que nos incluyan a nosotros, personas que nos gusta la política, nos interesamos en el tema. Podemos seguir aprendiendo sobre todo esto y además coger experiencia para los que queramos seguir este camino. Ahorita la juventud nos enfoca mucho en la política y no quiere decir que estemos ahí, pero sí tienen que tener ese conocimiento porque es de nuestro país. En el mes de octubre se espera realizar una nueva jornada que contará esta vez con jóvenes universitarios de todo el país que tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de legislar y alzar su voz en temas de interés nacional. Mujeres de diferentes regiones de Colombia asistieron a la sesión de balance de la Comisión Legal de la Mujer en la que se presentaron los avances para la reivindicación de sus derechos. Leyes, unidad de partidos, controles políticos, audiencias públicas y demás logros legislativos fueron presentados en el balance de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Nos propusimos acercar la comisión a las mujeres, nos debemos a ellas, hoy las representamos con voz y voto y es necesario seguirlas escuchando para seguir construyendo de la mano de las mujeres de nuestro país todas las alternativas que solucionen esas problemáticas que hoy refieren las mujeres en temas de violencia, en temas de emprendimiento, en temas de educación y de representación política. Uno de los balances más importantes y positivos que tiene esta comisión es haber llevado la comisión al territorio. Múltiples audiencias que se llevaron a cabo en Cali, en Cúcuta, en Ibagué. En esta sesión, las mujeres fueron escuchadas. Pero ¿cómo vamos a atender a esas personas? Yendo a territorio a escuchar a esas mujeres que son víctimas de todo tipo de violencias. También entendemos que no somos simplemente víctimas, como se nos ha querido mostrar, sino que podemos ser también actores que podemos transformar una sociedad donde también somos empoderadas. Más empoderadas, senadoras y representantes, junto con las organizaciones de mujeres, cerraron este balance. De esta manera estamos llegando al final de la presente emisión. Agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En redes nos encuentran como @Cámara Colombia, desde donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.